24 debates. Camino al plebiscito. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 debates, el último de los 24 debates que hemos realizado para el plebiscito del próximo domingo. Hoy conversaremos acerca de las claves económicas de la propuesta de nueva Constitución y para eso nos acompañan aquí en el estudio Carlos Ominami, ex ministro de Economía por el Apruebo. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Connie. Gracias por estar con nosotros. Y al otro lado, Bernardo Fontaine, ex convencional de Vamos por Chile por el Rechazo. Bernardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí y feliz de estar con Carlos aquí también. Bueno, ustedes pueden seguir 24 debates aquí en Canal 24 Horas, también en nuestras plataformas digitales a través de 24horas.cl, TVN Play, Facebook y YouTube. Estamos en todas las plataformas. Bueno, primero voy a decirles las reglas de este debate. Cada uno de ustedes tiene 9 minutos que tienen que ir administrando según ustedes consideren el tiempo. Tendrán cada uno de ustedes también una tablet, ¿cierto? Que está indicando el cronómetro. ¿Está en 9 minutos? Está en 9 la tablet. Está en 9. Está en 9, Carlos, perfecto. Para confirmar ahí que están los dos en las mismas condiciones. Y a medida que vayan usando el tiempo, se les va a ir descontando. También aparece en la pantalla. Y obviamente, mientras más cortas las acotaciones, más temas podremos recorrer. Bueno, vamos a hablar de economía. Hay muchos aspectos, por supuesto, que afectan o que influyen en la economía en esta propuesta de Constitución. Pero quiero concentrarme primero en el panorama económico de este momento. Hoy día conocimos, ¿cierto?, el IMASEC, 1%. Tenemos una alta inflación en el país, la creación de empleo a la baja, lo vimos en los últimos días. El riesgo de recesión económica ahí delante, la inversión bajísima también, cayendo en picada. Y se menciona también, se ha mencionado en los debates, si esta Constitución da certezas para la recuperación económica, para la inversión. ¿Cuáles son los elementos desfavorables y favorables que la propuesta constitucional da para el futuro de nuestro desarrollo económico? Bernardo. Mira, yo estuve en la convención y la verdad que la convención nunca fue tema del crecimiento económico, ni la inversión, ni el empleo, ni los salarios, nada por ese nivel. Este fue un tema totalmente abandonado. Hay un capítulo dedicado al empleo, al salario. No, hay un artículo sobre que aspira a establecer unas reglas laborales que en realidad son muy contrarias a la inversión y que no van a lograr ningún crecimiento. Pero en definitiva, cuando se establecieron los principios, por ejemplo, económicos, se establecieron un artículo que es muy ingenioso, tiene una serie de principios como una economía solidaria, plural, una serie de cosas que no tiene ningún país del mundo, pero no habla ni de crecimiento ni de eficiencia. Y lo que hay en la Constitución en realidad son puros frenos al emprendimiento en distintos capítulos y además hay... ¿A qué se refiere con frenos al emprendimiento? Por ejemplo, una propiedad privada debilitada, como reconoció el propio Carlos ayer en otro programa, en otro canal, una cantidad de leyes laborales que van a ser muy difíciles para las pymes progresar, una cantidad de frenos a la minería, a las forestales, a la pesca, a la acuicultura, a la agricultura, todas las actividades económicas que generan empleo, mayoritariamente en Chile, y también un Estado que puede hacer lo que quiera. Entonces hay mucha inestabilidad en las reglas del juego, y eso es lo peor que existe para la inversión, porque sabemos que la inversión lo que requiere precisamente es estabilidad de las reglas. Entonces, por ejemplo, el presidente Boric hoy día, o ayer, dijo que él le gustaría frenar las exportaciones a los países desarrollados. Condicionar las exportaciones. Condicionar las exportaciones a la palabra correcta, contra que hagan normas ambientales para enfrentar el calentamiento global. Reduzcan las emisiones contaminantes. Exacto. Eso es una idea infantil, ¿no es cierto? Infantil, absurda, poco práctica, que no tendría ningún efecto más que castigarnos a nosotros mismos. Ya vamos a ir a ese tema. Pero déjame redondear. En la Constitución actual, y en cualquier Constitución que estuviera bien hecha, que queremos cambiar la actual, tendrías por lo menos la necesidad de que la Cámara de Diputados y el Senado estuvieran de acuerdo en esa idea descabellada. Pero en la nueva, que está promoviendo la Convención, bastaría la Cámara de Diputados. Entonces hay mucho menos frenos a las malas ideas que tengan los políticos. Carlos. Bueno, son muchas las cosas que están planteadas, pero primero decir lo siguiente. Yo creo que aquí no tenemos una discusión de si el crecimiento sí o el crecimiento no. Tenemos una discusión sí sobre las características del crecimiento. Lo que hemos tenido en nuestro país es un crecimiento importante que ha ayudado a resolver muchas cosas, pero ha dejado también muchos problemas pendientes. Una herencia desde el punto de vista ambiental mala,
muchas desigualdades, aunque hicimos un esfuerzo grande en la lucha para disminuir la pobreza. De lo que se trata, Connie, aquí en esta Constitución, es que yo creo que crea las condiciones, y ahí tengo una diferencia radical con lo que dice Bernardo, crea las condiciones para un crecimiento inclusivo y sustentable ambientalmente. Lo que estamos viviendo hoy día en el mundo en materia ambiental es un desastre completo. Vean lo que está pasando hoy día en Europa, en países desarrollados. Una sequía como hacía 500 años que no se producía. Incendios, los ríos que se secan, unas temperaturas que hacen muy difícil por lo demás la propia actividad productiva. Si uno revisa la Constitución, el texto que se nos propone, creo que en el campo económico las cosas están bastante bien establecidas. Dice que se resguarda la libertad económica y el derecho de propiedad. Se consagran los derechos del consumidor, se establece el principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal, cosa que no estaba considerado en la Constitución actual. Desde ese punto de vista, y lo fundamental de esta Constitución, que es el aspecto básico, es que crea un conjunto de derechos: vivienda digna, seguridad social, salud integral. No hay nada mejor, Bernardo, para el crecimiento que un entorno social, que una sociedad cohesionada, no una sociedad que está dividida, que está atravesada por desigualdades, que tiene herencias ambientales, que tiene zonas de sacrificio. Ese no es el crecimiento que requiere el país en el siglo XXI. Entonces, no es esa no es que estemos contra el crecimiento, por el contrario, queremos un crecimiento que sea inclusivo y que sea sustentable. Yo estoy de acuerdo, pero desgraciadamente eso no fue la discusión en la convención. Tú no estuviste en la convención, yo sí. En la Comisión de Economía y de Medio Ambiente se hablaba de decrecer, de que Chile fuera más pobre para cuidar el medio ambiente. Se rechazó toda versión. Eso fue rechazado. Pero no totalmente, porque se incluyeron una serie de normas medioambientales que están muy mal concebidas. Yo estoy muy a favor, y una de las cosas que me gusta, porque no todo es malo de la nueva Constitución, es que sea un país ecológico. Pero no las normas que se concibieron, que son más bien que no van a permitir ni cuidar el medio ambiente, ni tener crecimiento. Porque al final no basta con tirar derechos arriba de un papel. Hay que tener la plata para hacerlo y tener la capacidad de gestión. Y en eso resulta que esta Constitución lo que hace es bombardear, es castigar, es frenar toda la actividad económica chilena. Y entonces no va a haber plata para cumplir los derechos sociales y va a ser, como dijo el exministro Izaguirre, ¿no es cierto?, el que venda este proyecto de nueva Constitución como que va a subir las pensiones, o mejorar la vivienda, la salud, la educación, está mintiendo. Y yo creo que es cierto. Esta Constitución no va a ser capaz de cumplir las promesas que tiene porque no tiene el financiamiento ni la capacidad de gestión que la necesita. Lo que dijo Bernardo, lo que dijo Nicolás Izaguirre, es que por arte de magia la Constitución, el día que se apruebe, no va a resolver todo el día siguiente, claro. El día 5 de septiembre, independientemente de que gane, la opción que gane, nos vamos a levantar a trabajar, la gente va a tener que hacer sus rutinas. Eso es lo que dijo. Entonces creo que es una utilización que no corresponde. Está muy bien, yo corresponde a la que tú estás. Pero Carlos, pero el punto de fondo, quiero poner una cosa sobre la mesa, Carlos. Sí, pero quiero poner una cosa sobre la mesa. Se ha calculado, hay un estudio que lo hicieron varios economistas, ¿cierto?, que es del CEP. Larraín y de Gregorio. Exactamente, también Rodrigo Valdés también participó en ese estudio de cuánto debiera costar en régimen esta Constitución, basado básicamente en la cantidad de derechos que se garantizan. Y se habla que serían 40 mil millones de dólares en régimen. Entonces, es válida la pregunta de si absolutamente es financiable esta cantidad de derechos, porque efectivamente la gracia es que se puedan financiar, ¿o no? Yo creo que es perfectamente financiable. A mí me parece que ese ejercicio es un ejercicio que uno puede discutirlo. Porque con un crecimiento económico como el que tenemos ahora, que lo más probable es que tengamos recesión el próximo año. Exactamente, producto del contexto internacional y producto de una muy mala herencia del gobierno anterior. Digamos las cosas como pero no son. estamos discutiendo después del origen, pero ese es el escenario que tenemos. Yo creo que es perfectamente posible generar las condiciones que permitan financiar un nivel de gasto de ese tipo. Estamos hablando de más o menos entre 9 y 14 puntos de producto. Sí. Lo que dice la Constitución en relación al tema tributario, por ejemplo, me parece a mí que es importantísimo. Dice que debemos tener un sistema que esté basado en la igualdad, la progresividad, la solidaridad, la justicia material y que no tenga un alcance confiscatorio. Entre 9 y 14 puntos de producto es estimación. Eso es por ahí el número de lo que se gastó el año pasado el presidente Piñera en el gobierno. Sí, pero una sola vez. Mira, déjame terminar. En las ayudas. Déjame terminar. En las ayudas fiscales, con la pandemia. Con la pandemia. Para dar un número, para dar un número, dijeron 45.000 millones. Yo les digo, bueno, 45.000 millones en un lapso de 8 o 10 años es una cantidad importante de recursos. Eso está por debajo, pero eso está por debajo
de lo que se gastó en últimos 12 meses del gobierno del presidente Piñera, Sí, con los retiros más el IFE laboral. Entonces, yo creo que, los números, esos números son perfectamente sostenibles en el cuadro de una economía solidaria, en el cuadro de una constitución que permita también hacer una reforma tributaria en donde los que tienen más paguen más. Ya, yo voy a poner una pregunta más. Sí, pero para decir una cosa muy clara, lo que está planteando ese informe, que no es completo porque dice que hay más gastos incluso que no están calculados, es que el Estado tiene que crecer 50%. No hay ninguna forma que el Estado crezca 50% sin empobrecer a todos los ciudadanos. Eso hace inviable esta Constitución. Te puedo decir una cosa, ahora, Bernardo. Y eso es mayor así cuando tú dices, mira, darte un dato, tú dices, Bernardo. mira, ¿qué necesita Chile? ¿Más o menos minería? Bueno, las normas de la Constitución van a llevar a menos minería. Más o menos agricultura. Necesitamos más agricultura. Las normas que están en la Constitución llevan a menos agricultura. Necesitamos más o menos pesca. Necesitamos más pesca y más agricultura y las normas van a menos. ¿Hay derecho a pedir una Carlos, interrupción sí. o no? Entonces, evidentemente, aquí no hay forma de poder crecer. Yo tengo una ambición mayor para este país. A mí me parece que un país que tiene una carga tributaria en torno a 21 o 22 puntos del producto puede perfectamente acercarse en el curso de los próximos años, digamos los próximos 10 años, a lo que es el promedio de la OCDE, o incluso por debajo del promedio de la OCDE, que está por sobre los 30 puntos de producto. No, pero no es Yo cierto, decir más aún, cierto, Bernardo, Carlos, no hay ningún país del mundo que haya resuelto sus problemas de cohesión social, sus problemas de entendimiento entre los distintos sectores con una carga tributaria por debajo del 30%. Pero la OECD Nosotros no estamos muy lejos de eso y tenemos que ir progresivamente en esa dirección. Sí. Y por eso que a mí me gusta la norma que está establecida en este texto. promedio de la OCDE no es 30%. Pero Carlos. el promedio de la OECD Estoy no es diciendo 30%. 30% en los próximos 8 o 10 No, pero años. el promedio de la OECD no es 30% comparando peras con 33%, peras manzas. Es 3% de diferencia, es 24%. 33%. No, eso es 33% si le sumo una serie de impuestos que no están sumados los 21. Entonces, si comparamos peras con peras, son 3 puntos de diferencia. Establecido que es por sobre el 30% No, promedio de no la es OCDE. así, eso no es cierto. Están mintiendo Ahora, con números. Carlos, lo que decía Bernardo acerca del crecimiento. Los dos coinciden y evidentemente como que nadie va a discutir la importancia del crecimiento Excepto económico. la ¿cierto? convención, característica del en la crecimiento. convención sí se discutió. Bueno, pero acá estamos hablando y la pregunta es si este proyecto de nueva constitución da certezas y permite el crecimiento económico aún más de lo que estamos creciendo hoy día o frena la inversión, que es la discusión que se está planteando, porque Bernardo dice que frena la Yo inversión. no creo que frene la inversión. Yo creo que sí es muy importante que el país supere el extractivismo, que dejemos de ser un país que exporta básicamente un conjunto limitado de materias primas, por lo demás con poco valor agregado. Tenemos que diversificar nuestra matriz productiva, superar esta condición relativamente monoproductora. Pero desde ese punto de vista, yo creo que hay una cuestión que es básica. La gran incertidumbre que hoy día existe en el país se multiplica en el caso del triunfo del rechazo. Si llegara a ocurrir, cosa que yo espero que no ocurra. ¿Por qué se intensifica con el Porque triunfo del simplemente rechazo? el camino que se abre, no hay un camino abierto para Chile. Si gana el apruebo, las cosas son simples. Nos vamos a una discusión en el Congreso, ahí ya los principales partidos, todos los partidos que han respaldado la opción apruebo están por introducir un conjunto de reformas. Existe la ¿Son mayoría. necesarias, dice usted? Yo creo que son necesarias, no cabe que la menor duda. reconoce que no cabe quedó la tan bien menor la duda, propuesta no cabe la menor duda constitucional. que son necesarias, no hay ningún texto que sea perfecto, pero es un camino claro y yo creo que ese camino aquí es lo que conduce a que podamos tener un acuerdo en el Congreso con participación ciudadana que permita tener un texto que en un nuevo plebiscito de salida pueda tener el 75% que se encuentre con ese 80% que en su momento, en el plebiscito de entrada, abrió todo este proceso. Bernardo. Mira, es divertido lo que plantea Carlos. Yo creo que esto debe ser el único plebiscito en el mundo, el único país donde los que quieren aprobar la Constitución quieren hacerle cambios. O sea, encuentran que el texto es malo. Entonces, ¿por qué no hacemos una buena al tiro? Porque fíjate que lo que está planteando Carlos es que hagamos otra Constitución después para corregir los errores de esto. Y esto Bernardo, yo creo que no tiene ningún sentido. Digo que este es un mejor punto de partida que la Constitución vigente. Yo creo vigente. que la única certeza que hay es que este texto está mal hecho. Y necesitamos hacer uno bueno. O sea, entonces, yo creo que eso es la única certeza. Y Connie. el caso de la apruebo es el camino a llevar a Chile a un empantanamiento social y económico. Porque, por ejemplo, pongamos la minería. ¿Qué necesitamos? ¿Más inversión minera o menos inversión minera? Todos sabemos que la minería es el sueldo de Chile. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Le quitó toda la seguridad legal para la inversión minera. Resultado, vamos a tener menos minería. Necesitamos valor agregado, dices tú. Necesitamos hidrógeno verde. ¿Va a haber más o menos inversión en hidrógeno verde? Sí.
el Estado puede expropiar pagando un justo precio que no sabemos si es justo para quién, para el que expropia o para el expropiado. ¿Cuál debería ser el precio? ¿Cuál debería ser el precio? No tiene certeza jurídica de las concesiones, no tiene certeza jurídica de la minería, no tienes derechos de agua tampoco, no tienes derechos de riego para la agricultura. ¿Van a plantar más los agricultores o menos? Menos. Entonces, aquí nos estamos disparando en los pies. Entonces, lo que necesitamos es una constitución bien hecha. Vamos por una cosa, porque Bernardo ha planteado en varios frentes, ¿cierto? Yo quiero concentrarme primero en la minería y sumarle un par de cosas, y también en las exportaciones. La respuesta que dio, o lo que ha dicho el presidente Gabriel Boric en la revista Time, ¿cierto? Que aparece de portada en la edición internacional, donde le dicen cómo se puede presionar a los otros países, ¿cierto? Para que tengan menores emisiones. Y él dice, por ejemplo, condicionar la exportación de materias primas o de energía a cambios en el comportamiento de consumo de los países más desarrollados. Le preguntan si está hablando de litio y cobre, sí, y el hidrógeno lo suma. Lo sumo a esto porque además lo puso Bernardo sobre la mesa. Esto es, ¿a usted, Carlos, le parece que es una medida realizable, concreta? En el corto plazo no. En el corto plazo no. O sea, ¿Chile tiene alguna capacidad de decirle a China, nuestro principal mercado, o Estados Unidos, no les vamos a vender cobre mientras ustedes no emitan tanto? Mira, yo creo lo siguiente. Yo creo que las exportaciones van a tener que ser, con el tiempo, certificadas que cumplen con determinados estándares. El mundo no va a estar disponible para consumir... pero eso es otra cosa, ¿no? Perdón, no va a estar disponible para consumir cobre producido de cualquier manera. Entonces, yo creo que lo que dijo el presidente tiene que ver con algo que no es simplemente una política que pueda desarrollar un país. Habló de una región. De América Latina, le pregunto. Es que es bien importante meter a Brasil, meter a Argentina, meter el conjunto de América Latina. Somos cerca de 700 millones de personas en América Latina. Y creo que esa es una perspectiva que se va a abrir a futuro, porque las exportaciones van a quedar condicionadas. El acceso a los mercados de los países desarrollados va a quedar condicionado también a que estas producciones cumplan con determinados estándares. Pero yo quiero retomar el tema de la incertidumbre. Bernardo dice hay incertidumbre aquí, en el agro, por ejemplo, con los derechos de agua. Lo del precio justo, que en verdad me hizo una discusión que me parece súper interesante, porque me dice, no es que aquí debería ser el precio de mercado. Pero yo les digo, pero mis amigos, a ver, cuando hablamos del precio de mercado, ¿qué pasó con los pollos? ¿Cuál era el precio de mercado? Era el precio que un conjunto de empresas se coludieron para poder fijarlo. ¿Qué pasa con los medicamentos, Bernardo? ¿Qué pasó con el papel confort? Se coludía una empresa para fijar los precios.Ese era el precio de mercado. Entonces, yo creo que la idea de precio justo es una idea absolutamente pertinente. Justo? Que para que en la mayoría de los casos va a ser el precio de mercado, pero no necesariamente, porque puede haber un precio de mercado que sea producto de una colusión, como estoy dando 3 ejemplos. Creo que puede haber también un precio de mercado. Pero eso es cuando el mercado funciona mal. Claro, lo que pasa es que en Chile, digamos las cosas como son, el mercado no funciona exactamente muy bien. Pero Bernardo, quiero retomar este tema de la incertidumbre. Yo digo, el camino que se abre con el triunfo de la prueba es un camino claro. Una discusión en el Congreso que tendría que ser participativa, donde se apruebe un conjunto de reformas que están planteadas, que están comprometidos, y existe la mayoría para eso. ¿Y cómo termina esto? Termina en un plebiscito de salida con un texto que pueda ser aprobado por 75-80% de la población. Carlos, mira, le quiero advertir, por el contrario, Connie, es que le queda un minuto. Está bien, yo le digo, el rechazo es simplemente la incertidumbre total, un laberinto completo. Ese punto está hecho. Le estoy protegiendo el tiempo, Carlos, porque le quedan 59 segundos y a Bernardo le quedan 3 minutos con 42. Entonces, quiero preguntarle... Bueno, yo creo que está malo esto, ¿eh? La teoría... Hay colusión aquí. Hay colusión. Por eso es que hay que cambiar el cronómetro igual que el texto de la Constitución. Bernardo, ¿por qué usted dice que el derecho de propiedad está debilitado en esta propuesta constitucional? Es el artículo 78, ¿cierto? Tiene varios numerales, cuando no tiene grandes diferencias. Hay algunas diferencias con la Constitución actual, pero también se ha reconocido que la Constitución actual, fruto del momento en que se hizo, es casi excesiva en el derecho de propiedad. Bueno, yo creo que lo que uno busca en una Constitución, una buena Constitución lo que hace es ponerle más derechos a las personas, más poder a las personas y ponerle más limitaciones y obligaciones al Estado. Pues se trata de protegernos del poder inmenso e incontrarrestable del Estado. Entonces, en el caso de la expropiación, hoy día tenemos una certeza, que es la pérdida patrimonial, que tiene una jurisprudencia que sabemos que funciona y donde no ha habido problemas ni conflictos en el tema de las indemnizaciones. Esa certeza
Y además tenemos la certeza que el Para Estado no va a explicar pagar bien los que nos al están contado. escuchando, lo que se dice en la Constitución actual es que ese precio por una expropiación, si me expropian mi casa porque van a construir una carretera, me tienen que, en el fondo, indemnizar por el daño patrimonial causado. Exacto. Eso se reemplaza por el precio justo. Claro. El En justo esta precio. propuesta constitucional. Y resulta que el justo precio no sabemos qué jurisprudencia tiene ni qué significa, y ni siquiera los que aprueban están de acuerdo. Fíjate que pero, el Bernardo, ministro se fija por Marcel ley. dijo primero que era el valor de mercado, después dijo que había que hacer una ley para establecerlo porque no estaba claro. El ministro Jackson dijo que no era el precio de mercado. El presidente Boric dijo que el Estado no debía comprar ni indemnizar a precio de mercado, sino que a valor justo. Ahora, ni siquiera está claro, entonces lo que está claro es que se votó y se rechazó mantener la norma actual y todas las versiones que significaban mantener un sistema de indemnización que dejara tranquilo a los ciudadanos. Entonces yo me pongo en el caso de una pyme y digo, o de un emprendedor, yo digo, ¿cómo voy a invertir en Chile si no tengo tranquilidad que el Estado me va a respetar o no verdaderamente el derecho de propiedad en una expropiación? Y más aún cuando el Estado queda facultado para hacer cualquier cosa. Por una simple mayoría del Congreso se puede establecer que el Estado tiene el monopolio de una actividad y me pueden borrar de plano mi negocio. Me estoy poniendo el caso de una pyme. Además, las pymes van a tener que competir con empresas regionales, municipales, estatales, que no van a estar obligadas a cumplir las mismas leyes que las privadas. Hoy día, la Constitución tiene algunas cosas buenas. Una cosa buena que tiene es que obliga al Estado a que si tiene empresas, que está muy bien que puede tenerla, yo no tengo nada en contra, estén obligadas esas empresas estatales a competir en igualdad de condiciones con los privados. Eso se votó en contra y se eliminó. Entonces resulta que va a haber una desigualdad muy grande entre las pymes, los emprendedores y el Estado. ¿Coincide, Carlos Ominami, en que el derecho de propiedad queda debilitado en esta No, propuesta yo creo que queda constitucional? puesto en su justo lugar, porque me parece a mí que la Constitución que le gusta a Bernardo es una Constitución que está centrada Yo voy fundamentalmente por otra mejor, pero en fin. en torno al derecho de propiedad. O sea, digamos las cosas como son, Bernardo. La mayor parte de la gente que está hoy día por el rechazo es la gente que está por mantener la Constitución actual, Pero eso la no es Constitución cierto, vigente. Es por lo demás, en la eventualidad que gana el rechazo, No, el 5 pero eso de no es No septiembre. dan los el números, 5 porque si el pero los números no 80% dan. votó Connie, apruebo, hay si no un... tendríamos hay una 22% parte, en la te digo, una encuesta. parte importante de la gente que está hoy día por el rechazo. La minoría, el porque- corazón del rechazo son la gente que hoy día están muy callados, se han submarineado, pero son los que estaban por mantener la Constitución vigente, están en su derecho. Lo que no me parece a mí es que se puede hacer una campaña diciendo cosas que no son ciertas, diciendo que la gente puede perder su vivienda. Me llamó una señora angustiadísima de La Calera diciendo, mire, ¿será cierto esto que nos han venido a decir que no vamos a poder heredarle la casa, mi único bien a mis hijos? Eso se ha dicho en la campaña. Se dijo, el propio Bernardo dijo que los fondos previsionales también iban a ser expropiados. No, Eso yo es no cierto. dije nunca eso, Carlos, eso no es es cierto. falso, ¿ah? Así Eso el es falso. titular. No, está te hiciste equivocado el famoso, titular. te hiciste Ya, ¿qué es lo famoso. que dijo Bernardo una vez más? Porque lo ha tenido que aclarar varias veces. A ver, primero yo diría lo siguiente. Lo que está claro es que este texto está mal hecho. Los mismos que lo están proponiendo aprobar quieren cambiarlo. Todos tienen interpretaciones distintas sobre lo que es el justo precio, lo que es una cosa, lo que es otra cosa. Entonces, esto no genera ninguna estabilidad, especialmente la Constitución económica es particularmente mala, tan Ya, pero mala hágase como cargo de lo que dijo, lo que el experimento de sistema frase político su frase que deja sobre los fondos- toda la legislación económica a simple mayoría de la Cámara de Ya, Diputados. pero hágase Bueno, cargo de su voy a mi frase cargo. con los fondos, la polémica Lo que frase yo de los dije fondos de y que pensiones. sigue siendo cierto y era cierto A ver. es que la Constitución no protege los ahorros previsionales, no establece que los trabajadores van a seguir siendo dueños de sus ahorros previsionales. No establece lo contrario. No, por supuesto que no. Ahora, originalmente sí lo establecía. Cuando yo di la entrevista, sí lo establecía, lo había aprobado la comisión que pasaban a ser estatales. Pero después eso se cambió. ¿Pero cómo quedó? Quedó que por una simple mayoría de la Cámara de Diputados, cualquier gobierno puede nacionalizar, nunca hablé de expropiar, porque expropiar significa indemnización, sería tonto, puede nacionalizar, estatizar los fondos de pensiones tal como lo pasó en Argentina. Eso lo puede hacer este gobierno, lo puede hacer cualquier gobierno futuro. Y la amenaza está. Hay un proyecto en el Congreso que dice eso. Hay también un programa de gobierno del presidente Boric que dice que al menos las concesiones futuras van a ser estatales. Y está la mayoría de la Pero eso convención no que es siempre estuvo nacionalizar preso. los fondos, pues. Sí, claro que sí. Sí, po. a ver, pero eso Sí, claro que sería sí. si la reforma de pensiones en el futuro establece, como lo ha dicho el ministro Marcel, que va a haber una parte con ahorro colectivo, o sea, ahorro individual, igual como hay ahora, y otra parte va a ir a un fondo solidario, eso no significa Eso nacionalizar es los fondos. nacionalizar los ahorros futuros, po, que son tan importantes como los acumulados. Ya, no sé si eso es técnicamente nacionalizar los eso ahorros es futuros. Bernardo, sobre lo propio sistema de seguridad social, que hay algo de reparto.
que la gente que es los más jóvenes ayuden a los más viejos, que la gente sana ayude a los que están más enfermos. Así se construye una sociedad. Es que esa es la discusión de fondo que tenemos. Esa es la diferencia fundamental. A mí me parece que es respetable el punto de vista de Bernardo, pero yo no lo comparto. Es lo que nos condujo finalmente, Bernardo, al estallido de octubre. Esa lógica... Carlos Minami, se le acabó el tiempo, tengo que decirlo. Está en cero, ¿cierto? Le quedan 11 segundos a Bernardo Fontaine. ¿Puedo darle unos segunditos más al señor Minami? Si me los dan a mí, no menos. Sí, por supuesto. Pero es que quiero agregar un punto más de lo que dijo. Ya. Carlos, que hacerse cargo también, en 10 segundos, ¿ya? Del tema de las aguas, que también introducen una incertidumbre a los agricultores, que hoy día, hay que recordar, que tienen como parte del valor, de hecho se establece que el 70% del valor de hoy de un predio es el derecho al agua. Eso no lo van a tener autorizaciones que dependen de cuál sea el sistema de autorizaciones. En 10 segundos, ese tema hay que resolverlo. Ya. Pero el principio ¿Quedó mal hecho? Pero el principio fundamental que establece la Constitución, a mí me parece que es totalmente legítimo. Las aguas no pueden ser objeto de apropiación privada. Ya, pero, son un bien nacional de uso público. Yo me refiero al derecho mismo de los agricultores. Este es un tema que tiene que ser resuelto, tiene que haber una progresividad, de manera que el campesino que tiene su tierra y que quiere, por ejemplo, venderla, no puede quedar disociado de los derechos de agua que están asociados. Esa parte está mal hecha. Ya. De acuerdo. Tiene 11 segundos. No, pues tengo el subsidio de Carlos también. Tengo 21 segundos, entonces. Ya, pero aprovechelo porque se nos va el tiempo. Mire, ya está descontándose. Bernardo. No puede ser interventor y moderador al mismo tiempo. Bernardo, se le está yendo los segundos. Bueno, también los derechos de agua, como dice Carlos, están mal hechos en esta Constitución. Bueno, pero al final, el corazón que tiene el rechazo es buscar una buena Constitución. Una Constitución que lleve a que Chile despegue social y económicamente. Esta que vamos a votar el domingo es un pésimo texto y así lo reconoce toda la mayoría de los chilenos porque no refleja los problemas que tenemos ni busca las soluciones. ¿Para qué decir la inflación? El problema número 1. Todas las normas que están en esta Constitución van a llevar a más inflación y eso es el camino equivocado para Chile. Bernardo Fontaine, Carlos Minami, muchas gracias por haber venido a los dos a debatir aquí en este último debate constitucional. Llevamos 24 debates, este es el último, ¿cierto? Hemos tratado de aportar en cada uno de los temas que están contenidos en esta propuesta constitucional, llevando a ustedes hasta sus casas los argumentos siempre con ambas partes al menos del debate para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, tomar una decisión informada y votar el próximo 4 de septiembre. Como televisión pública estamos comprometidos con ese deber de la información para que ustedes puedan votar de manera informada y recuerden que el voto el próximo domingo es obligatorio. Recuerden también que lo más probable es que hay mucha gente que le han cambiado el local de votación y por lo tanto es necesario revisar en cervel.cl dónde tengo que votar para no equivocarse ese día domingo. Si quieren revisar los detalles de lo que dijeron nuestros invitados o revivir el capítulo completo de 24 debates, te invitamos a ingresar a 24horas.cl, escanea el código QR e ingresa a nuestra sección dedicada al proceso constituyente. Recuerden también que el domingo tendremos una cobertura especial, así como lo hemos tenido durante todos estos meses previos al plebiscito, con esta información, con los programas dedicados a la Constitución. El próximo domingo tendremos programación especial a partir de las 6 de la mañana con toda la cobertura, con todos nuestros equipos desplegados en la capital y por supuesto en todo el país para que estén acompañados e informados en TVN. Muchas gracias a los dos por venir. Nos vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con más aquí en Noticias 24. ...24 debates... ...camino al plebiscito.